Un soldado ucraniano regresa a la graduación de sus hijas de la guerra. Momentáneamente le dieron permiso para estar ahí, obviamente un momento muy emotivo para él, claro. Webcams de México capta perfectamente cuando se da esta explosión. Una columna eruptiva de 3 kilómetros según se sabe. Esto sucedió hace unos momentos a la 1:24 de la tarde. La acción de la ceniza va rumbo al Estado de México y Morelos. También se observan impactos de bombas de lava a corta distancia del cráter. Aquí se puede ver en el windy.com la actividad del Popocatépetl, bastante importante. Todo esto es el dióxido de azufre que sale del mismo volcán. La semana pasada, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, aseguró que las condiciones del Niño ya están presentes después de 4 años de espera y se están fortaleciendo gradualmente. Durante los próximos 6 a 9 meses estará afectando y generando un periodo de clima extremo en gran parte del planeta. Las Naciones Unidas, la ONU, ha advertido que creen que sería o habría otro periodo fuerte del Niño, según dice Harald Kaufmann, profesor del Instituto de Meteorología e Investigación Climática de Alemania. Pero hoy no voy a platicarles de tormentas o lluvias, sino de las causas que genera en la agricultura. Sectores económicos distintos a ganadería, agricultura, son también afectados y es un impacto que también se tiene que calcular. Los expertos aseguran que el Niño, por ejemplo, los eventos que se dieron entre el 82-83, 97-98 y así otros años que han estado estudiando, redujeron el Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos bajó más o menos un 3%, pero en países como Perú e Indonesia, donde dependen más de la agricultura y ganadería, sufrieron caídas entre el 15 y el 10%. Según reporta Dartmouth College en Estados Unidos. En este estudio, los investigadores también estimaron que los efectos económicos negativos de la última temporada del Niño habría alcanzado a $3,000 millones, habría afectado en $3,000 millones desde el día de hoy hasta lo que sería el final de la década, o sea que habría una afectación económica en esa cantidad. El modelo de Bloomberg Economics, según reporta DW, asegura que fenómenos anteriores del Niño agregaron 4 puntos porcentuales a los precios de las materias primas, o sea, básicamente está generando también una inflación. Ya tenemos una inflación previa a esto importante, pues esto podría generar una inflación aún mayor. Por ejemplo, el precio del café, del azúcar, del cacao está aumentando considerablemente en las últimas semanas. Productos básicos como el maíz y otros, el trigo, etcétera, en caso de que aumente también, pues generan un problema evidentemente muy grande, mayúsculo. Sobre todo, dice, para los mercados emergentes, donde normalmente los alimentos representan al menos un tercio del gasto del consumidor. Su posición geográfica también deja expuestos a los cambios climáticos que se dan ante este tipo de fenómenos o se vuelven, digamos, más palpables. Lo siente más la gente, no nada más en que llega una tormenta, llega un tornado, llega una ola de calor, sino lo siente también en el bolsillo. Si la tercera parte de sus gastos son alimentos y los alimentos son más costosos, y le sumas que consumes más luz eléctrica, entre otras cosas, pues evidentemente es un problema muy fuerte. Se calcula, según los expertos de la Organización de Meteorología Mundial, o sea la OMM, que los próximos 5 años, del 2023 al 2027, tendremos las temperaturas más altas en la historia. Será el periodo más caluroso jamás registrado. Dice que no necesariamente se trata de un periodo a largo plazo, o sea, no significa que obligadamente esto va a durar 10, 20, 30 años, pero sí que al menos los próximos 5 años va a ser un periodo el más caliente de nuestra historia, al menos. Esto es lo que se calcula. Se espera que luego haya unas temperaturas un poco menos cálidas y luego pues pueda volver a subir, pero de momento estos próximos 5 años así serán, ¿no? Serán años muy cálidos, muy calientes. Donde habrá más repercusiones, ya comentamos la seguridad alimentaria, que es una de las principales. Obviamente el efecto en la salud y el efecto en el tema del agua, así como en el medio ambiente. Lo que insisten es simplemente hay que estar
preparados para este periodo de 5 años. Dice, el Niño es un fenómeno climático natural generalmente asociado a un aumento de temperaturas, una mayor sequía en ciertas partes del mundo y fuertes lluvias en otro. Debido a la represa allá en Ucrania, bueno, se reportan al menos 45 personas sin vida, pero más allá de esto, está generando un problema que tal vez no esperaban en Rusia, y es que las tropas rusas están enfrentando un brote de cólera. Se ha visto infectado por un brote que, pues días después de que la represa generó la inundación, empezó el problema. Según lo que reportan hospitales de la región, se les ha llenado de soldados de tropas rusas que van enfermos de cólera. Los informes aseguran que la represa, parte de la central hidroeléctrica de Kakhovka, digamos que movilizaba o detenía parte del agua del río Dnieper, ya que se rompió, generó obviamente una serie de potenciales infecciones y enfermedades. Esta tal vez sea la primera de las que veamos. El día de hoy se reveló que hubo una serie de automóviles que estuvieron llevando explosivos días antes del estallido. Ya incluso imágenes pues donde se alcanzan a ver estos automóviles sobre la misma línea de la represa. Aún así pues todavía está bajo investigaciones. Rusia no ha querido que entre la ONU a determinar qué pasó. No han dejado que pasen a investigar en la mera represa. Fíjense esto, ChatGPT junto con un grupo de científicos lograron hacer que este chat construya o ayude a construir un robot que ayuda a recolectar tomates. Investigadores de la TU Delft y de la Universidad Técnica de Suiza, la EPFL, han logrado hacer esto. Dice, queríamos que ChatGPT diseñara no solo un robot, sino que fuera realmente útil. Los investigadores comenzaron preguntándole a ChatGPT cuáles serían los mayores desafíos futuros para la humanidad. Según el investigador Cosimo della Santina, el equipo quería que el proyecto no fuera un robot cualquiera, sino algo realmente útil para las personas. Y este es el robotcito, muy similar a Wall-E, esta película donde Wall-E pues estaba reciclando, ¿no se acuerdan que hacía como estos cuadros de metal con piezas que estaban ahí tiradas en el piso en un mundo postapocalíptico? Bueno, pues ahí está este robotcito que logra recolectar o cosechar, como dicen, tomate. Entonces ChatGPT proporcionó sugerencias útiles durante la fase de implementación, como hacer la pizza con silicona o caucho para evitar que se estropearan los tomates, o usar un motor Dynamixel para impulsar al robot de manera más eficiente. Iba haciendo sugerencias conforme avanzaban, pues mostrando sus capacidades, ¿verdad? Esto quiere decir que personas que tengan un cierto conocimiento de mecánica, de robótica, etcétera, con la ayuda de ChatGPT pueden hacer cosas bastante prácticas, bastante interesantes. Aseguran, podría ser el futuro de la robótica mundial. Ya surge la imagen, por cierto, cambiando de tema, ¿no? Que surge la imagen de Xi Jinping y Antony Blinken. Buenas noticias que se den esta reunión y que se dé la reunión pues en términos bastante de caballeros, vamos a decir. Y es que no hay otra opción. No hay otra opción para el mundo, no hay otra opción para China, no hay otra opción para Estados Unidos. Tienen que hacer las paces. La reunión entre el presidente de China y el secretario de Estado de Estados Unidos se llevó a cabo en el momento de mayor tensión de la historia de China y Estados Unidos. El secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, concluyó este viaje inusual a Beijing, donde se reunió con el mismísimo Xi Jinping. En un principio no se estaba seguro, parecía que nada más se iba a reunir con el Ministerio de Relaciones Exteriores. A la mera hora sí que se da la reunión directamente con Xi Jinping. Asegura que en cada reunión enfatizó el compromiso directo y la comunicación sostenida en los niveles superiores es la mejor manera de manejar, dice, responsablemente nuestras diferencias y garantizar que la competencia no se convierta en conflicto. Blinken es el primer titular de su cargo en reunirse con el líder chino desde el 2018. Es posible que en los próximos meses se dé una reunión de Joe Biden y Xi Jinping, que eso también pues ayudaría mucho a limar las asperezas y todos los potenciales conflictos en los que se han estado metiendo últimamente. Hay buenas señales, evidentemente no todo está solucionado. Dice, la misma salida de Blinken lo dice todo. Dice, quiero enfatizar que nada de esto se resuelve en una visita, en un viaje, una conversación. Es un proceso, dice Blinken, pero bueno,
es un buen inicio, es un buen paso. Esperemos que se tranquilicen las cosas en el mar meridional chino, en el tema Taiwán, en el tema comercial, esa guerra comercial que pues a todas luces está llevándose de manera muy grande, muy masiva. El Departamento de Estado aseguró más tarde que las reuniones con Blinken habían planteado las prácticas económicas injustas y no comerciales de China, las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang, en Tíbet, Hong Kong y la paz y la estabilidad para el estrecho de Taiwán. Bueno, pues los temas difíciles, según dicen, se han tocado, ¿verdad? Que eso también es importante. También se habló aparentemente de esta supuesta base de inteligencia china que está dentro de Cuba. Dice, las dos partes discutieron una variedad de temas de seguridad global y regional, incluida la guerra de agresión Rusia contra Ucrania, las acciones provocativas de Corea del Norte y las preocupaciones de Estados Unidos con la actividad de inteligencia china en Cuba, habría dicho Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado. O sea que no evadieron ningún tema aparentemente. Pues bueno, muy interesante lo que se está dando. Pues bueno, si hay algo más, se lo estaré comentando en un rato más. Hasta luego.